La Ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Emotivas son las palabras de los familiares, y uno no es de hierro y también siente la congoja de haber conocido a este varón que fue un ejemplo para todos nosotros. Quiero compartir con ustedes en estos minutos que nos quedan algo que le he titulado La muerte no tiene poder sobre ti. La muerte no tiene poder sobre ti. Y quizás voy a profundizar en algún tema que nos va a dejar pensando. Pero es bueno pensar, es bueno analizar, es bueno darse cuenta dónde estamos y para dónde vamos. La muerte no tiene poder sobre ti, pudiéramos decirlo y repetirlo, porque Cristo Jesús venció la muerte para darnos a nosotros vida. La Biblia nos explica de que hay dos tipos de muerte: la muerte natural, la muerte humana, y después la segunda muerte. La palabra del Señor nos da una certeza de que no vamos a pasar por la segunda muerte. Seguramente la primera sí. La palabra muerte significa separación. Separación del alma con el cuerpo. Pero la segunda muerte tiene que ver con separación con el alma y Dios. Y esa no la vamos a atravesar si hemos aceptado a Cristo Jesús. Uno de los versículos conocidos por nuestro hermano Dagoberto era precisamente este: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Es muy probable que Él ya esté en este momento, quizás dándose cuenta el tipo de corona que ha de tener. Ya está en la presencia de Dios. Pero sobre todas las cosas que voy a hablar en estos minutos, quiero concentrarme en algo que nos atinge a cada uno de nosotros. Y es el versículo de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, donde Pablo le dice a la iglesia, no le está hablando a un mundo inconverso, le está hablando a una iglesia convertida a Cristo Jesús. Tampoco queremos, y les llama específicamente hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. La clave de este versículo es lo siguiente. Número uno, para nosotros, los cristianos, el morir es como si fuera un dormir. Vamos a despertar. La única diferencia entre dormir en la noche y pasar 8 horas durmiendo a morir es que todo ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Desaparece de este mundo y aparece en la vida eterna. Mientras tanto, nosotros velamos el cuerpo. Mientras tanto, le lloramos el cuerpo. Mientras tanto, nos abrazamos, nos damos tarjetas y nos deseamos un mejor vivir. Pero Pablo está diciendo algo clarísimo. No queremos, hermanos, que ignores acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros. ¿A quiénes se refieren los otros? Aparentemente hay gente que no tiene esperanza, como los otros que no tienen esperanza. Aparentemente los hermanos sí tienen esperanza de ver una vez más y por la eternidad a todos los seres queridos que murieron. Déjenme compartir con ustedes algunos de aquellos otros. Por cierto, uno de ellos son los existencialistas.
Ellos dicen, nacimos para morir y no hay nada más en esta vida. Me he encontrado con personas como tales, ateos, que me han dicho, después de esta vida no hay más. Gocemos lo que tenemos. Comamos, tomemos, hagamos party, que mañana vamos a morir y vamos a desaparecer. A eso se refería Pablo, cuando dice que aquellos que no tienen esperanza de vivir eternamente, piensan de que van a dejar de existir. Decía yo, qué sorpresa se van a llevar cuando aparezcan despiertos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando se den cuenta de que después de la muerte comienza verdaderamente la vida, una en el cielo o en el infierno. Tenemos también aquellos que se llaman los aniquilistas. Ellos dicen de que el alma no es inmortal y se extermina o desaparece al morir. Ellos tampoco tienen esperanza. Ellos piensan de que uno vive el ahora, el momento y el ya. ¿Qué sorpresa se van a llevar? A eso se refería Pablo también. Y Pablo también se refería a los humanistas, aquellos que piensan de que todo tiene que ver con lo humano. Nosotros somos humanos, todo ocurre aquí en la tierra, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay ángeles. La palabra de Dios no la escribió el Espíritu Santo, sino que fue invento de los hombres, dicen ellos. ¿Qué sorpresas se van a llevar cuando cierren sus ojos en esta vida y los abran allá en la eternidad? Y no sean ángeles que los llevan a la presencia de Dios, sino demonios que los llevan ante Satanás. A eso se refería Pablo. Y también Pablo se refería a los anarquistas. No hay ley en esta tierra. No hay un código. No hay una conducta. No hay una regla que podamos regirnos por ella. No obstante, a la palabra de Dios se le llama la moral de Dios, la regla infalible de fe, por la cual seguimos el corazón, si se quiere, y la mente de Dios. Los anarquistas dicen, comamos, bebamos, que total mañana vamos a morir. A eso se refería Pablo. Y la palabra de Dios les menciona a cada uno de ellos con un simple versículo en la Biblia. Y es impactante el versículo, porque este es Dios hablando. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuánta gente se encuentra en esa condición de decir no hay Dios? ¿Qué sorpresas se van a llevar cuando cierren sus ojos en esta vida? No nuestro hermano Dagoberto. Él predicó la palabra de Dios. Él me motivaba a mí a salir a predicar, a evangelizar a la gente porque hay almas que salvar. Él en este momento debe estar, pienso yo, conversando con aquellas personas que ya se fueron, familiares, amigos, saludándolos, conociendo más del corazón mismo de Dios. Hay una realidad que no podemos dejar a un lado. Incluso la dibujó un artista, en el cual dibujó una mano y otra mano, y los dedos separados implican una eternidad. ¿Qué quiso decir el artista? No había conexión entre el hombre y Dios. Había una separación eterna, infinita. Esa es la segunda muerte. La palabra del Señor dice, la paga del pecado es la muerte. Y lo concreta la palabra de Dios diciendo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo podemos entender esto mejor? ¿Por qué morimos? Yo no quiero morir.
Tampoco quiero pecar, pero pecamos. ¿Qué va a suceder con los que pecan? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No existe la reencarnación. No existe la segunda oportunidad. Ni tampoco existe el llegar a nirvana, como algunos dicen, de forma absurda. La regla infalible de fe es la palabra de Dios, la cual nos indica exactamente lo que ha de suceder. El que peca muere. El alma que peca no tiene salvación. ¿Cómo lo podemos entender? La palabra de Dios lo dice en 1 Corintios 15, 56. El aguijón, ¿qué es el aguijón? Para mí el aguijón es un clavo, una puya, algo puntudo, algo que ensarta. La Biblia dice, el aguijón de la muerte es el pecado, implicando que el aguijón es el permiso que tiene la muerte por causa de tu pecado. Por causa de tu pecado, la muerte tiene permiso a matarte. Eso es lo que está diciendo. El aguijón de la muerte, el que mete el veneno para morir, es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. ¿Qué significa eso? Significa que tu pecado es tan poderoso que te condenas a ti mismo, porque no es una norma la muerte, sino una ley. Y la diferencia entre norma y ley es que una está escrita y la otra es una costumbre. Está escrito de que el hombre ha de morir si peca, pero yo peco y tú también. Significa que vamos a morir, y no estoy hablando de esta muerte, esta es la primera muerte. Nacimos para morir en la primera etapa, pero estoy hablando de la muerte segunda, la que tanto habla la Biblia, la separación eterna entre el hombre y Dios. Dice ese versículo de que el poder del pecado es ley. Nadie puede quebrantar una ley establecida. Entonces, si yo peco y tú pecas, y si hemos nacido para morir, ¿qué nos previene de morir la segunda muerte? Lo cual es ir al infierno. ¿Qué nos previene eso? Por eso que se establece en la palabra de Dios que la esperanza de gloria de todo creyente es Jesús. Y por eso que nos volvemos locos gritando esto en las calles. Cuando yo era niño, en las calles del país donde nací, en Chile, yo gritaba a la gente explicando esta verdad. Ahora que soy un viejo y que voy en el camino ya de el último momento, si se quiere, gracias, hermano, corroboro aún más lo que la Biblia me ha enseñado, y la esperanza de gloria para mí es aún mayor, porque más cerca estoy de la muerte en la primera etapa, pero no quiero cruzar la segunda, que es ir al infierno. Por eso que gritamos, por eso que nos llaman los locos, los canutos, por eso que nos llaman tontos. Vamos a ver quién ríe mejor al final y quién tenía la razón. Por eso que nosotros decimos que el morir es una transición hacia la vida. Los muertos en Cristo sí resucitan. El vivir es Cristo y el morir aún es ganancia más todavía. Hay un libro en la vida con el nombre de cada uno de los redimidos, y Dios nos dirá a cada uno de nosotros: ven, buen siervo y fiel. Seguramente ya lo escuchó Dagoberto. Seguramente ya escuchó las palabras: ven, buen siervo y fiel. A lo mejor Dagoberto, en el momento en que comenzó a salirse del cuerpo, sí, eso ocurre. El alma comienza a salirse del cuerpo y el cuerpo queda totalmente sin vida, porque se retira. La emoción, el intelecto y la voluntad se separan, lo cual es el alma. Y seguramente se dio cuenta que su esposa estaba al lado,
Y que su familia estaba al lado también. Y él a lo mejor quiso comunicarse con ellos, pero no podía. Porque ya la Biblia dice que no se puede. Hay una cima que separa cuando uno ya ha cruzado a la eternidad. Quizás la palabra de Dios no lo enseña de esta forma. Así que, por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Los creyentes. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, esto es cuerpo, carne y sangre. Él, refiriéndose a Jesús, igualmente participó también de lo mismo. Dios se encarnó, Dios se humanó. Él vino y se transformó en hombre. Nació de una virgen. Algo interesante, nunca visto jamás en la historia del ser humano. Ahora existe el in vitro, pero tampoco es lo mismo. Que el Espíritu Santo haya germinado para dar el cuerpo de las moléculas y átomos humanos, pero con un espíritu y un alma totalmente divina. Él mismo dice, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea, ¿cómo podemos entender esto? Cristo, Dios, se humanó, se hizo hombre para poder morir, porque como Dios no podía morir, tuvo que hacerse carne, porque como carne sí podía morir. Para ser crucificado, porque tenía que morir alguien que nunca haya cometido pecado para poder perdonar los pecados de la humanidad. Tenía que ser alguien sin mancha, impecable si se quiere. Y ese fue Jesús. Dice, de esa forma Él pudo anular mediante la muerte misma, porque Él murió, el poder, dice, de la muerte, lo cual era el poder del diablo. Entonces, ¿qué fue lo que anuló Jesús cuando fue crucificado? Durante esta semana estamos celebrando, o conmemorando, mejor dicho, la muerte de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que anuló cuando lo clavaron en esa cruz? ¿Qué hizo Jesús? Pues la Biblia nos explica que Cristo anuló el poder de la muerte sobre tu vida y sobre la mía. No podemos morir más. Entiéndanme bien. La primera muerte es normal, porque es en la transición de esta vida humana a la vida eterna, celestial, espiritual. Pero después de haber cruzado, de haber transicionado a la vida eterna, no morimos más. Es una promesa de Dios. Y Dios no miente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Cristo anuló tu sentencia de muerte. Cada uno de nosotros teníamos una sentencia bajo el juez divino de que todo el que comete pecado muere. Porque el alma que pecare, esa morirá. Estaba establecido, era una ley, no era una norma. Las normas se pueden cambiar. Las leyes están escritas. Y la gente se debe regir por ellas, si no, van a haber consecuencias. ¿Qué fue lo que hizo Jesús al morir? Cristo anuló todo el poder de Satanás. Sí, el mismo poder de Satanás lo anuló. Porque Satanás quiere que tú te vayas a la tumba, y no solamente a la tumba, quiere que te vayas al infierno. Pero Dios dice, no, yo voy a pagar por el precio de aquella persona. ¿Cómo lo vas a pagar? En la cruz. Y yo no tengo ningún pecado, por eso Él fue el sacrificio ideal, el sacrificio aceptable.
Porque si hubiera cometido pecado, pagaba por sus propios pecados. Pero como nunca cometió pecado, la Biblia dice que fue sin pecado, impecable. Entonces pagó por qué pecado, ¿de quién? Del tuyo y el mío. Y por eso, porque nuestros pecados están pagados, le anuló el poder satánico de tirarnos al infierno, porque lo merecíamos. Pero Él lo pagó. Interesante es lo que le quitó a Satanás, el poder. La pregunta, ¿qué es un poder? Permiso, autoridad o potestad conferida legalmente para ejercer según sea decretado. Estaba estipulado, estaba decretado que debíamos nosotros morir para pagar nuestro propio pecado, porque el alma que pecaba estaba condenada a morir. ¿Qué pasa entonces si tú no has recibido ese perdón? Si estás en pecado ahora, hoy, olvídate de la primera muerte. Esta muerte es simple. Esta muerte es lo normal. Nacemos para morir. Todos aquí vamos a morir. Pero estoy hablando de la segunda muerte, la que la Biblia continuamente habla, la que Cristo Jesús lo mencionó, la que Pedro, Juan, Pablo y todos los apóstoles habidos y por haber hablan. Si estás en pecado, el diablo tiene poder legal sobre tu alma. Si tú estás en pecado, estás bajo condenación eterna en este momento. Y si estás en pecado, la palabra de Dios dice que ya estás condenado. No tienes que hacer absolutamente nada. Ya estás condenado. Lamentablemente es una realidad. La única solución que tenemos es Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, Cristo Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo fue crucificado para el mundo entero. No hay nadie que no sepa de que hubo un Jesús hace 2000 años atrás que lo crucificaron en una ciudad llamada Jerusalén y que lo colgaron allá en una cruz en un monte llamado La Calavera. El mundo entero sabe de eso. Cristo lo hizo a propósito, porque Él quería demostrar al mundo entero. Dice que los exhibió públicamente, no solamente a los locales de Israel en ese día, sino al mundo entero. Quiso exhibir completamente de que Él estaba pagando por tus pecados y tus maldades. Un día yo estaré en un ataúd y tú también, pero de ahí a la vida eterna. Y según lo que dice la palabra de Dios, la transición dura milésimas de segundo. Dice la Biblia, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, le quitó el poder a Satanás. Ya no te puede mandar al infierno. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice la Biblia, entonces se cumplirá la palabra que estaba escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y se hace la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No va a quedar en el sepulcro el que muere en Cristo. Por eso es que Pablo decía claramente: no tienen esperanza ellos, pero los que han conocido a Cristo tienen esperanza de vida eterna. Y la promesa de Dios es: destruirá a la muerte para siempre. Olvídese que va a destruir solamente el poder de Satanás, va a destruir la misma muerte para siempre. Y enjugará Jehová
el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Por eso que dice la Biblia que el ladrón no viene, sino que solo a robar, a matar y a destruir. Él viene a destruir tu hogar. Él viene a destruir tu cuerpo. Él viene a destruir tu matrimonio. Él viene a destruir tu cuenta bancaria. Él viene a destruir tu mente, tu corazón. Y definitivamente viene a destruir tu alma. Por eso que la palabra de Dios dice, el ladrón, refiriéndose al diablo, solo viene para robar y matar y destruir. Luego dice Cristo Jesús, yo he venido para que tengan ustedes vida y para que la tengan eternamente. Yo lo creo con todo mi corazón. Me muera hoy o me muera en 100 años. Es una realidad, una verdad que nunca va a ser removida de mi corazón, de mi mente. Lo he estudiado, lo he reestudiado, lo enseño, lo repito y lo vuelvo a leer. Y no hay diferencias. Hay vida eterna para todo aquel que cree en Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, vengo ante tu santa y divina presencia. Señor amado, hemos hablado acerca de la salvación que hay en ti. Hemos hablado, Señor, de que no vamos a tener esa muerte segunda de ser enviados al infierno. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso, Padre Celestial, te pido que este mensaje que ha llegado a los oídos de algunos, otros al corazón, tú, Señor, puedas revelarte a ellos para que cuiden sus almas con temor y con temblor, acercándose a Jesús. Pues en ese nombre poderoso te lo pido. Amén, Señor. Tu amor nunca
la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.